siguiente presentación, se trata de profundizar en el mercado no intermediado. El mercado no intermediado, también conocido como el mercado público de valores, en muchas publicaciones, libros, ustedes lo pueden encontrar de esa manera. También como el mercado no bancario o, pues como veíamos en la presentación anterior, también como el mercado de instrumentos. Importante en este caso, pues es nosotros poder reconocer que en el fondo este mercado pues se caracteriza porque se hace una transferencia de ahorro de manera directa entre el inversionista y la empresa o compañía que recibe el dinero para invertir. De manera general, existen esos cuatro instrumentos: renta fija, renta variable, acciones, derivados y otros instrumentos de contacto directo entre oferentes y demandantes de recursos. Aquí hay dos tipos de mercados. Está el mercado primario y secundario. El mercado primario se caracteriza porque allí se hace la colocación de títulos, valores que hace el emisor en el mercado. Y en el caso del mercado secundario, estaríamos hablando nosotros de una transferencia de la propiedad de los activos que ya fueron colocados en el mercado primario. Y como se dice, esta es la esencia del mercado de valores porque precisamente en el mercado secundario es en donde se negocia la compra y venta de los diferentes productos. Entonces, una empresa puede sacar bonos o ofrecer acciones, y esta oferta primero se coloca en el mercado primario. Allí lo adquieren unas compañías iniciales y luego entonces se comienza a operar en este mercado secundario. Allí donde se pues, comienza a dar esa compra y venta de este tipo de productos. Entonces, ¿qué es el mercado de valores o qué es este mercado no intermediado? El objetivo principal del mercado no intermediado o este mercado de valores es que tanto gobierno como empresas que emiten acciones y que emiten bonos para financiar sus actividades, es que ellos puedan crecer económicamente, que ellos puedan invertir esos recursos que recogen de los ahorradores y crecer. Principalmente ese es el objetivo del mercado de valores. En el mercado de valores, allí se financian las empresas recogiendo o captando recursos del público, ¿ya? Las empresas a través de este mercado. Y estas empresas lo que hacen es invertir ese dinero con un objetivo, con el fin de crecer. Igual el gobierno nacional tiene bonos de deuda pública en el mercado público de valores o mercado no intermediado, precisamente para poder captar recursos, con el fin de poder llevar a cabo sus diferentes proyectos, por ejemplo, sociales. Pues esto se hace con el fin de que haya un desarrollo y un crecimiento económico en el país. En la medida que las empresas crezcan, en la medida que el gobierno nacional lleve a cabo diferentes clases de inversiones, pues en esa medida entonces se pueden mejorar los indicadores socioeconómicos de la población y eso pues presentaría un desarrollo del país y un crecimiento económico importante en el país. Esta es la razón por la cual, o sea, de que haya desarrollo y crecimiento en el país, es la razón por la cual desde la Constitución Política de Colombia se le ordena al gobierno nacional defender y cuidar el mercado de capitales. Es decir, se pretende de que este mercado de capitales en Colombia, así sea pequeño, sea cuidado en el sentido de que no vayan a haber capitales extranjeros o nacionales que atenten contra la estabilidad de este mercado. Bueno, ¿qué es un valor? Entonces, un valor es un instrumento financiero que usan las empresas y el gobierno nacional para captar recursos, dinero del público, ¿de acuerdo? Ojo, instrumento financiero, eso es un valor, como cuando hablamos de un activo financiero. Al invertir en una determinada entidad, la persona recibe a cambio de estos instrumentos, a cambio de títulos, valores. Es decir, que cuando una persona decide colocar un dinero, no sé, 1 millón, 2 millones, 3 millones de pesos en una comisionista de bolsa para que esta comisionista de bolsa los invierta, entonces la persona, el inversionista que puso los 2 o 3 millones de pesos, él recibe un título o valor, una acción o un bono, los cuales respaldan la operación y la inversión que está realizando. En este sentido, entonces, los valores o el título valor son derechos y pueden ser negociados. Al mercado de valores acuden las personas interesadas en comprar y vender esos derechos. En este sentido, entonces, la empresa que quiera emitir esos títulos valores debe hacerlo anunciando a la superintendencia financiera que lo va a hacer. Ya con el aval de la superintendencia financiera, entonces la empresa puede ir a la bolsa de valores a vender esos derechos. Hay una pequeña lectura con nuestro amigo Blake. Quisiera por favor que la hiciéramos.
¿Por qué las empresas prefieren buscar los recursos que necesita el mercado de valores? En términos generales, porque a una empresa le resulta menos costoso acudir directamente a los inversionistas para conseguir los recursos que necesita. Suponga que una empresa requiere de recursos significativos para financiar sus actividades. Ella puede obtenerlos de diversas fuentes, pero todas le implican un coste importante. Algunos ejemplos serían: una empresa puede, por ejemplo, solicitar un préstamo a un banco. Una opción es ir al mercado de capitales, por ejemplo, ¿de acuerdo? Y vender bonos por 1.000 millones de pesos y tener unos inversionistas, ¿ya? Esa es una opción. Segunda opción, podría pedir un préstamo a un banco. Entonces, en este caso le resulta costosa la obtención de los recursos, pues debe pagar intereses por el préstamo, los cuales pueden ser elevados. Adicionalmente, el banco o la entidad financiera que le presta los recursos le puede requerir garantías para el pago del crédito, ejemplo, hipotecas o prendas sobre los bienes, lo que genera un costo adicional porque no puede disponer de ellos libremente. Otra opción, podría vender los activos. En este caso le resulta costosa la obtención de los recursos, pues la entidad se ve obligada a vender activos que puede necesitar para el desarrollo de sus actividades, por ejemplo, edificios o vehículos. Otra opción podría recapitalizarse. En este caso, la empresa le pide a sus socios actuales que inviertan más recursos para realizar los proyectos de la empresa. Lado negativo se encuentra en que si es un proyecto que requiere un capital importante, los socios tendrían que realizar un sacrificio económico significativo para la consecución de los recursos. Entonces tenemos tres ejemplos aquí. Y adicional, pues la otra opción que es ir al mercado de capitales, ¿cierto? O sea que venda acciones, o sea que emita bonos. Entonces dice, una empresa puede obtener los recursos que necesita de diversas maneras, pero algunas opciones le pueden resultar más costosas. Por este motivo, esta prefiere, o sea, la empresa prefiere pedirle directamente a los inversionistas los recursos que necesita, sin necesidad de un tercero o intermediario. Fíjense ustedes que ir a un banco es acudir a un intermediario. Recuerden ustedes que el banco lo que hace es captar recursos de un público. ¿Qué estaríamos nosotros pensando aquí en este caso? Pues estaríamos pensando que la empresa va directamente al público para adquirir ese recurso. Vender activos, bueno, pues puede ser, ¿cierto? Pero pues eh, tal vez los necesite, ¿no? Como dice acá. O recapitalizarse, de pronto los socios tendrían que hacer lo mismo, ir a un banco a pedir la plata. O sea, sale más costoso todavía. ¿Por qué acudimos entonces las empresas al mercado de capitales? Porque les resulta menos costoso. ¿Por qué los inversionistas acuden al mercado de valores? Principalmente porque en el mercado de valores un inversionista tiene expectativas de producir mayores rentabilidades que las que obtendría en el mercado de capitales intermediado. Un ejemplo es el caso de un ahorrador que deposita sus ahorros en un banco. Esto se debe a que el mercado de valores les permite a los inversionistas participar en la financiación de proyectos de mediano y largo plazo en la economía. Perfecto lo que les estaba diciendo. Quiere decir esto que el inversionista tiene la oportunidad de invertir directamente en una empresa que confía y que crecerá y puede obtener rendimientos a partir de este desarrollo empresarial. Por otro lado, el mercado de valores ofrece una amplia variedad de productos con diferentes características, plazo, riesgo, rendimiento, de acuerdo con las necesidades de los inversionistas. Lo anterior permite que estos diversifiquen de mejor manera sus riesgos, ¿ya? Esta última frase estaría muy bien relacionada con lo que nuestros abuelitos nos enseñaban sobre no poner todos los huevitos en una misma canasta, ¿de acuerdo? Si uno coloca los 30 huevos en una misma canasta y se va de viaje, pues es muy probable que los reviente todos, ¿ya? Si pudieron no diversificarlos, o sea, colocar unos en un lado, otros en otro lado, otros en otro lado, de tal manera que todos queden bien conservados, pues si por alguna razón se revientan unos, pues los otros no se van a reventar. ¿Listo? Y entonces al final puede compensar la ganancia con la pérdida y al final pues no tener ninguna clase de pérdida. Es lo que en últimas buscan los inversionistas en el mercado de valores, tener un rendimiento positivo a partir de la diversificación de sus portafolios. Y bueno, para finalizar, entonces aquí tendríamos nosotros los participantes en el mercado de valores, por ejemplo en Colombia, y uno pensaría también en el mundo, ¿de acuerdo? En el mundo en donde hay emisores de valores, por ejemplo en Colombia, Ecopetrol es una empresa que emite valores, ¿de acuerdo? Como por ejemplo las acciones. Están los inversionistas, es decir, las personas, los individuos que deciden colocar su dinero en el mercado de valores. Están los proveedores de infraestructura, y esto es lo que yo le decía a ustedes acerca de que no es que sea un mercado intermediado, no lo es un mercado no intermediado, ¿de acuerdo? Porque es una transferencia directa entre inversionistas y emisores, solo que
pues hoy en día, siglo XXI, hay que hacerlo de una manera muy eficiente y de manera muy eficiente es a través de una infraestructura tecnológica y esto lo hace la Bolsa de Valores de Colombia. Además de que ayuda muy bien a supervisar lo que es el mercado de valores. Asimismo, estos otros dos participantes, por ejemplo, los intermediarios de valores, que son las compañías que reciben los recursos de los inversionistas y pues en últimas ellos deciden dónde comprar, dónde vender según lo que le determine el inversionista o hacen más bien, más que decidir, hacen. Y también en últimas están las autoridades, ¿no? Autoridades con el fin de regular adecuadamente el mercado de capitales. Ya nos dimos cuenta por qué, porque es tan importante que puede generar crecimiento y desarrollo económico en un país, pero ojo, también cómo genera crecimiento y desarrollo puede generar crisis y depresión, razón por la cual las autoridades deben estar muy pendientes y regulando bastante y muy bien lo que es este mercado y todas las operaciones que allí se realizan. Bueno, estos son todos los participantes. Evidentemente, los principales son estos dos, emisores e inversionistas, pero los demás pues prestan como ese soporte para que funcione de manera eficiente, adecuada y todo pues sea súper bien en el mercado de valores. Vamos a empezar con los emisores de valores. Entonces vamos a leer un poco. Lo que nos dice aquí es lo siguiente. Los emisores de valores son aquellas instituciones públicas o privadas que deciden financiar sus actividades mediante la emisión de instrumentos financieros, es decir, títulos valores, que son acciones o que son bonos. Hay emisores de naturaleza pública, por ejemplo, está el gobierno nacional, ¿ya? A través de los títulos del Estado soberano o TES, dos, las entidades públicas con regímenes especiales, los gobiernos extranjeros y organismos multilaterales, otras entidades públicas como el Distrito Capital, las entidades descentralizadas del orden nacional, empresas industriales y comerciales del Estado o de economía mixta, ¿ya? Por ejemplo, ISA, por ejemplo, Ecopetrol, y etcétera, ¿no? Bueno, esos serían los emisores de naturaleza pública. Por otro lado, hay emisores privados, tales como entidades financieras, por ejemplo, el Grupo Aval, el Grupo Éxito, empresas privadas, etcétera. Y finalizando, aquí nuestra diapositiva dice, sin importar su naturaleza, o sea, si es de naturaleza pública o de naturaleza privada, en todo caso, los emisores de valores son sometidos a la vigilancia del Estado y allí pues juega un papel muy importante las instituciones que sirven para vigilar, supervisar y regular el mercado público de valores. Hablemos de cerca de los inversionistas. Que los inversionistas son las personas naturales o jurídicas que canalizan su dinero en el mercado de valores con el propósito de obtener una rentabilidad. Existen dos tipos de inversionistas, los inversionistas profesionales y los clientes inversionistas. Dependiendo sobre cuál de ellos estamos hablando, pues van a tener unas características. Estos últimos son protegidos con mayor rigor por la regulación, ¿ya? Por ejemplo, nosotros, ¿de acuerdo? Si fuéramos clientes inversionistas. Ahora hablemos acerca de los proveedores de infraestructura. Vamos a darnos cuenta que ellos hacen parte de este mercado no intermediado y son los agentes que facilitan los mecanismos y la infraestructura tecnológica y en algunos casos también física para la negociación de valores. Dentro de estos vamos a encontrar la Bolsa de Valores de Colombia, vamos a encontrar la Cámara de Riesgo Central de Contraparte en Colombia, este de SET, X y CAP. Los depósitos centralizados de valores como por ejemplo DCVAL y la DSB. En este caso, los depósitos centralizados de valores soportan el mercado de valores y este es el valor agregado que dan como proveedores de infraestructura, soportan porque son entidades encargadas de custodiar, administrar y recibir en depósito los valores negociados en el mercado. Los depósitos permiten que los títulos físicos sean inmovilizados en bóvedas de alta seguridad, permitiendo su circulación a través de registros electrónicos. De tal manera que los registros electrónicos van a ser muy útiles porque de esa manera, independientemente de dónde estén viviendo las personas, lo único que necesitan es una conexión a Internet y un computador para poder hacer las negociaciones. Y el respaldo físico, ese título, valor físico, está en esas bóvedas de alta seguridad custodiados por estas compañías.
Por supuesto, hay otros proveedores de infraestructura, pero en términos generales podríamos mencionar estos como los más importantes dentro del ecosistema del mercado de valores. Para nosotros poder acercarnos ya a la inversión, necesitamos hacerlo a través de una comisionista de bolsa. Entonces, estos comisionistas de bolsa pues son intermediarios, pero no solo ellos, realmente hay más intermediarios en el sentido de que estos intermediarios facilitan esa inversión en el mercado de valores. Y aquí esta diapositiva pues es mucho más diciente porque fíjense que hay varios intermediarios de donde las más importantes para nosotros son las comisionistas, ¿de acuerdo? Estas sociedades comisionistas de valores. Pero no hay que desconocer que hay más intermediarios, ¿no? Entonces, por ejemplo, las corporaciones financieras, compañías de financiamiento, entidades bancarias, compañías de seguros, ¿ya ven? Algunas entidades de naturaleza pública, sociedades fiduciarias, etcétera. O sea, hay bastantes intermediarios en las sociedades comisionistas de valores. Eh, las sociedades administradoras de fondos de pensiones y cesantías también son intermediarios de valores en el sentido de que ellos captan recursos del público y esos recursos los administran a través de unos portafolios de inversión en la bolsa de valores. De aquí, ¿qué es lo más importante que a mí me gustaría decirles a ustedes? Uno, estemos nosotros seguros de que el intermediario que nosotros vamos a usar para invertir en el mercado de capitales es un intermediario legal, que esté regulado por las entidades públicas y privadas. Ya ahorita nos vamos a dar cuenta que hay unas entidades privadas que también regulan su propio mercado, con tal de darle transparencia al mercado. Es la lección más importante que yo les puedo dar a ustedes acerca de los intermediarios de valores. No nos pase que nos pusimos a usar un intermediario para la compra de algún producto, le dimos la plata a ese intermediario y ese intermediario nos salió fue robando. No tuvimos ni la plata ni el producto. Siempre estemos seguros de que nosotros estamos entregando dinero y estamos haciendo negociaciones a través de un intermediario que es regulado y que es vigilado por las entidades públicas y privadas. En este sentido, entonces, miremos el Registro Nacional de Agentes del Mercado de Valores. Cuando yo le digo que miremos ese registro, es que exploremos unas páginas web que nos van a ayudar para saber quiénes son los intermediarios supervisados y regulados en el mercado de capitales en Colombia. Entonces empecemos por la AMB, es decir, es una institución que se conoce como el autorregulador de mercado de valores de Colombia. ¿Quiénes son? Pues vamos a verlo. Entonces, acerca de la AMB, aquí está. ¿Qué hacemos? Somos una organización, lo que les decía a ustedes, de carácter privado. ¿Con qué fin? Regula, monitorea, disciplina y profesionaliza el mercado de valores colombiano. Promover, miren, las buenas prácticas, proteger a los inversionistas y darle transparencia al mercado. Hay otros enlaces acá u otras conexiones importantes que uno pudiera conocer, ¿no? Entonces, por ejemplo, a nivel de inversionistas, ¿cierto? La parte de educación financiera, ¿de acuerdo? Mírenlo, ahí está el blog del inversionista, a nosotros nos sirve pues para eso, contenidos educativos para nosotros, glosario del inversionista. Claro, ¿qué es lo que en este momento nos atrae a la página o que podamos ver la información que aquí se encuentra? Pues es precisamente los que están afiliados allí en este autorregulador. Entonces aquí estaría, por ejemplo, cuáles son las entidades autorreguladas. Siguiente página. Y miren que Asobolsa significa Asociación de Comisionistas de Bolsas de Colombia, o sea que con mayor razón nosotros deberíamos de también conocer un poco esta página. Y aquí, pues evidentemente también hay que explorar la página, ya como otra de las entidades que regulan y supervisan este mercado no intermediado. Miremos el tema de la superintendencia financiera. Bueno, en la superintendencia financiera vamos a encontrar muchísima información. Es más, vamos a encontrar más información que la del mercado no intermediado, realmente, mucha más información. Pero hay una página dentro de esta que se conoce como el CIMEP. Y aquí está, Sistema Integral de Información del Mercado de Valores. Entonces, este CIMEP es el conjunto de recursos humanos,
técnicos y de gestión administrados por la superintendencia, por las SFC, para permitir y facilitar el suministro de información al mercado. Bueno, eso está regulado, tiene ley, decretos. El CIMEVET se compone de los siguientes registros: el Registro Nacional de Valores y Emisores, Registro Nacional de Agentes del Mercado y Registro Nacional de Profesionales del Mercado de Valores. Entonces, si uno le da a cada uno de ellos, entonces aquí le muestra, por ejemplo, si está aquí registrado el agente intermediado del mercado de valores. Finalmente, vamos a hablar acerca de las autoridades en el sistema del mercado de valores. Y aunque, como nos dimos cuenta antes, en el Registro Nacional de Agentes del Mercado, cuando hablamos acerca de este registro, veíamos unas páginas web relacionadas con, por ejemplo, el autorregulador del mercado de valores, de donde este autorregulador, pues, era bien interesante porque allí podíamos encontrar los registros de varias casas comisionistas de bolsa, en donde podíamos nosotros a través de ellas hacer las inversiones en el mercado de valores en Colombia. Y ellas, esas casas comisionistas, pues efectivamente son intermediarios, de donde esta autoridad privada, el autorregulador del mercado de valores, que juega pues ese papel importante allí desde el punto de vista privado. Sin embargo, vamos a notar aquí que también hay otras autoridades públicas. Por ejemplo, también vimos hace un momento y de manera muy general la Superintendencia Financiera de Colombia como una de las páginas web a consultar en donde podemos encontrar los agentes del mercado de valores que están registrados. Asimismo, las otras autoridades son el Ministro de Hacienda y Crédito Público, la Unidad de Proyección Normativa y Estudios de Regulación Financiera y una muy importante en general que es el Banco de la República de Colombia como la máxima autoridad monetaria. Todo lo que afecte el mercado de valores, el Banco de la República ha de prestar muchísima atención a ello porque, como nosotros tal vez hemos escuchado, la moneda o aquello relacionado con la moneda, con el dinero, afecta la economía de manera directa y el máximo responsable de ello es el Banco de la República. Y pues bien hemos visto nosotros que a través del mercado de valores es en donde se negocian todos los títulos, valores que se compran y se venden en la moneda local. Ya en este sentido, estas autoridades pues juegan ese papel importante de regulación, supervisión, y además de esa regulación, además de esa supervisión, pues estar atentos a todo lo que suceda alrededor de este mercado de valores. Muchísimas gracias por su atención y continuamos con